No vas a creer esto, científicos y astrónomos están quebrándose la cabeza por culpa de un misterioso objeto metálico que apareció en un pequeño pueblo de Colombia, y días después, surgió al otro lado del mundo, en China, un fenómeno tan extraño que movilizó a gobiernos, militares y expertos internacionales, pero que hasta ahora, nadie ha sido capaz de explicar. Pero antes de correr a la ventana para mirar el cielo de tu ciudad, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que te vamos a contar hoy es simplemente increíble. Todo comenzó en marzo de 2025, cuando los habitantes de la pequeña ciudad de Buga, en Colombia, encontraron algo que parecía salido de una película de ciencia ficción, una esfera metálica, perfectamente simétrica, silenciosa y fría al tacto, sin marcas ni daños visibles, a pesar de haber caído, supuestamente del cielo. Nuestro video de hoy te mostrará cada detalle de este descubrimiento, los secretos detrás del material de la esfera, las misteriosas reacciones que causó en quienes se acercaron, y por supuesto, la conexión escalofriante con otro avistamiento reciente en China. Todo eso con imágenes inéditas, testimonios y un suspenso que te hará preguntarte, ¿será que finalmente estamos siendo observados? Prepárate, porque esta historia no es solo extraña, puede ser el comienzo de algo mucho más grande. Era una mañana cualquiera en Buga, en el corazón del Valle del Cauca, Colombia, una ciudad tranquila, donde los días transcurren al ritmo de los cultivos y las charlas de acera, hasta que algo cayó del cielo. Un grupo de habitantes, que pasaba por una zona rural, fue el primero en ver el objeto. Desde lejos, parecía una gran bola de hierro, pero al acercarse, se dieron cuenta de que no era eso, era una esfera metálica, de aproximadamente 1 metro de diámetro, brillante, sin marcas de impacto alrededor, como si hubiese sido colocada allí, y no simplemente se hubiera estrellado. La primera idea, una bomba, el formato y el material daban esa impresión, algo militar, tal vez peligroso, pero la superficie era perfecta, lisa, sin soldaduras, sin uniones, sin arañazos, y lo más extraño, completamente fría, incluso bajo el sol fuerte. Un testigo dijo: parecía que había salido de una nevera, no del cielo. En las primeras horas, el caso parecía un simple chisme local. Algo cayó del cielo, decían, pero el rumor creció rápido. Primero, medios locales, luego, nacionales, y cuando científicos, astrónomos, e incluso agentes extranjeros comenzaron a llegar al pueblo, todo cambió. La Aeronáutica Civil de Colombia afirmó no tener registros de objetos cayendo en la región. El Ministerio de Defensa guardó silencio, sin alertas, sin protocolos activados. Y eso fue lo más inquietante. Si ni los radares lo detectaron, ¿cómo llegó esa esfera allí? El lugar fue acordonado rápidamente. Soldados rodearon la zona. A los habitantes se les prohibió acercarse. Fotos fueron confiscadas. Pero como siempre, algunas se filtraron, y fue así como el mundo vio la esfera por primera vez. En poco tiempo, el nombre Buga estaba en foros de ufología, redes sociales y noticieros. Pero lo que nadie esperaba era lo que se descubriría dentro de la esfera, y mucho menos, que un objeto idéntico aparecería, semanas después, al otro lado del planeta. Lo primero que llama la atención de la esfera de Buga es su perfección geométrica. No estamos hablando de algo bien hecho, hablamos de una simetría casi imposible, una superficie metálica tan lisa que parecía reflejar el propio cielo, como si no hubiera sido forjada, sino creada en un entorno completamente distinto al nuestro. Científicos que tuvieron acceso al objeto afirman que el metal es desconocido. No reacciona como los metales comunes, ni al calor, ni a la humedad, ni a la presión. El material, según un informe filtrado, está compuesto por 3 capas distintas, cada una con una densidad anómala, y ninguna se encuentra naturalmente en la Tierra. Y eso no es todo. Cuando la esfera fue sometida a una resonancia magnética, se reveló que su interior no estaba vacío, todo lo contrario. Había en su interior 18 pequeñas esferas internas, organizadas alrededor de un núcleo central que los investigadores han apodado el chip, un tipo de circuito,
tal vez, o algo aún más avanzado. José Luis Velázquez, un radiólogo colombiano que tuvo acceso al primer examen de imagen, declaró: lo que vimos ahí dentro no tiene equivalente. No hay soldaduras, no hay uniones. Es como si todo hubiese sido moldeado en una sola pieza. Nunca vi algo así, ni en los equipos médicos más avanzados. Y la sensación de quienes tocaron el objeto también es intrigante. Un habitante, identificado como Jorge, dijo haber sentido un leve zumbido en el cuerpo al acercarse, como una vibración interna. Lo tocó, y poco después comenzó a sentirse mal. Dolor de cabeza, fiebre leve, fatiga. Los síntomas desaparecieron tras unos días, pero generaron serias sospechas sobre posibles efectos radiactivos o electromagnéticos. La superficie de la esfera, incluso días después de estar expuesta al clima, seguía sin ninguna mancha de oxidación, sin arañazos, sin deformaciones. Incluso los pájaros evitaban posarse cerca, como si supieran que allí había algo diferente. Otro punto: la esfera no hacía ruido, nada, ni siquiera cuando, según testigos, se movió sola por breves instantes. Un desplazamiento suave, silencioso, como si se deslizara en el aire. Y entonces surge la pregunta que nadie ha podido responder: ¿cómo llegó algo así a una zona rural de Colombia, sin ser detectado por radares, satélites, sensores, nada? Una cosa es segura: lo que sea esa esfera, no es solo una pieza de metal. Tan pronto como el gobierno colombiano aisló la zona y recogió la esfera, la operación tomó un nuevo tono: secreto absoluto. Ningún comunicado oficial, ninguna rueda de prensa, pero el movimiento tras bambalinas lo decía todo. Algo mucho más grande estaba ocurriendo. 2 días después del retiro de la esfera, un equipo de científicos alemanes llegó a Buga, acompañados por militares. Pertenecían a una empresa fabricante de sensores de alta precisión, invitados oficialmente para evaluar la integridad del material. Pero tras bastidores, la conversación era otra. Estaban allí para intentar acceder al núcleo de la esfera, y ese núcleo es el mayor enigma hasta ahora. Según reportes filtrados desde dentro de la operación, el núcleo, llamado informalmente el chic, palpitaba. No emitía luz ni calor, pero los sensores detectaban oscilaciones electromagnéticas sutilísimas, como si estuviera emitiendo señales. Y fue entonces que surgió la primera teoría impactante: la esfera podría ser un dispositivo activo, no una cápsula, no basura espacial, sino una tecnología operando en tiempo real, aunque de una manera que ningún ser humano comprende. El físico mexicano Jaime Maussan, conocido por investigar casos de alta extrañeza, fue hasta Buga y logró una rara declaración: este objeto no está hecho con tecnología conocida, y lo que guarda en su interior podría ser un tipo de inteligencia, aunque no biológica. Puede ser una sonda, un mecanismo de recolección, o incluso un transmisor. Mientras las investigaciones avanzaban, surgió otro detalle aterrador. Según el equipo de investigación, la esfera se movió una vez dentro de la base improvisada donde era estudiada. Sin vibración, sin sonido, simplemente cambió de posición durante la noche. Las cámaras de seguridad no captaron nada. Estaba en una esquina en un momento, y al otro, a 2 metros de distancia. Este movimiento, sumado a la resistencia del material, llevó a los militares a tratarla con protocolos similares a los usados para armamento nuclear no identificado. Pero el problema era: no se podía desactivar, ni abrir, ni destruir. Entonces surgió la idea de trasladarla fuera de Colombia. Primero, México, después, posiblemente Estados Unidos. Una ruta discreta, con aviones de carga no identificados, trayectorias silenciosas y tripulación restringida. En cada laboratorio donde se analizaba la esfera, la respuesta era la misma: no sabemos qué es, y no sabemos lo que puede hacer. Y todo esto ya sería suficientemente extraño, si no fuera porque otra esfera idéntica apareció semanas después, al otro lado del mundo. Mientras la esfera de Buga aún era analizada por científicos internacionales y el mundo trataba de entender qué había sido encontrado en aquella remota región de Colombia, algo inesperado sucedió. El 5 de junio de 2025,
en la tranquilidad del atardecer, habitantes de la región de Sayaoko, en China, comenzaron a reportar un objeto flotando sobre un gran embalse de agua. La descripción: una esfera metálica, del mismo tamaño, misma apariencia, y con los mismos movimientos imposibles que habían sido reportados en Colombia. Un hombre logró grabar el objeto durante unos segundos. En las imágenes, la esfera aparece flotando sobre el agua, suspendida a pocos metros de la superficie. No giraba, no se movía con el viento, solo estaba allí, como si observara algo, y entonces desapareció, solo para reaparecer minutos después, a decenas de metros de distancia, esta vez sobrevolando silenciosamente una zona boscosa. Según el testigo, el objeto no proyectaba sombra, y su brillo no parecía reflejo del sol, sino una especie de luz metálica propia. En palabras del habitante, pensé que era un globo de gas al principio, pero se movía de forma muy extraña, sin sonido, como si se deslizara en el aire, y desaparecía cuando intentaba grabarlo por más de unos segundos. La similitud con el caso de Buga era aterradora. Mismo formato, mismo comportamiento, mismo silencio, pero esta vez, la esfera no fue recuperada, simplemente desapareció. Y aquí comienza una nueva teoría: lo que antes parecía un fenómeno aislado, ahora empieza a verse como parte de una serie de eventos interconectados. En foros de astronomía y ufología, han surgido relatos antiguos de esferas similares vistas en regiones remotas, desde Rusia hasta Nueva Zelanda, todas flotantes, todas silenciosas, todas inexplicables. Estos objetos, apodados popularmente como orbes inteligentes, han sido descritos como sondas de observación, tal vez enviadas por alguna forma de inteligencia, alienígena o no, para estudiar nuestro planeta. No emiten señales detectables por radar, no dejan rastros de calor y parecen aparecer en puntos con intensa actividad geológica o campos magnéticos inestables. Y si la esfera de Buga fue la primera que pudimos tocar, tal vez las demás han estado por ahí mucho más tiempo, simplemente observándonos. Con la viralización de los casos, comenzó una nueva ola de investigaciones, pero curiosamente, muchos videos relacionados con las esferas comenzaron a desaparecer de Internet. Algunos canales informaron que sus contenidos fueron eliminados, otros que fueron contactados por representantes de seguridad internacional solicitando silencio. Y eso plantea una pregunta aún más preocupante: ¿qué están intentando ocultarnos? A lo largo de la historia, las civilizaciones antiguas observaron el cielo en busca de respuestas. Dioses, estrellas, presagios, siempre hubo algo misterioso sobre nuestras cabezas. Pero, ¿y si ahora, por primera vez, algo de allá arriba finalmente aterrizó aquí? La esfera de Buga no es solo un objeto metálico, representa una ruptura de patrón, una señal, quizás la primera, de que ya no estamos solos, o peor, nunca lo estuvimos, con características imposibles de replicar, un núcleo aún no comprendido y un comportamiento que desafía las leyes físicas conocidas. Sigue siendo el mayor misterio de nuestro tiempo, y ahora, con la aparición de una segunda esfera en China, el rompecabezas solo crece. ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué están observando estas esferas? ¿Nos están estudiando o nos están probando? Tal vez aún estemos al inicio de algo mucho más grande. Tal vez estas esferas sean solo el primer contacto, y por eso necesitamos hablar de esto. Necesitamos mantener los ojos en el cielo y en la verdad. Si llegaste hasta aquí, comenta con el emoji que mejor te representa, así sabremos que eres de los nuestros, curioso, atento y apasionado por los grandes misterios del universo. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Hay muchas cosas por venir, incluso, tal vez, del espacio. Hasta el próximo viaje.